Buenas tardes. La gente no me quiere saludar. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a iniciar entonces nuestra sesión de hoy. Vamos a continuar viendo el tema de valores. No recuerdo si quedó pendiente algo o terminamos con nuestros valores, ¿recuerda? A ver, voy a revisar acá mi lista, ¿ya? De farmacia. Bien, entonces les decía que hoy vamos a ver o vamos a continuar con la última parte que nos abre los valores universales. Cuando nosotros hacemos referencia a la palabra universal, estamos pues hablando del todo, ¿no? O sea, a nivel total. ¿Qué valores existen o cuáles son los valores que nos permiten hablar de aquellas formas de conducta, aquellas formas de vida, aquellas acciones que son para todo el globo, o sea, son todas las personas en general. Bien, a ver, quisiera la participación de, un ratito, sigo admitiendo. A ver, ellos siempre participan. Corina Soto, Corina, ¿qué entiendes por derechos, hija? ¿Qué será un derecho? ¿Está Corina? Sí, Miss. Ya, hija, ¿qué será para ti los derechos? A ver, ¿qué entiendes por derecho? A ver, solo un puntito, sube. No, súbele. Un puntito para después oír. ¿Qué entiendes por derecho, Corina? ¿No hay Corina? ¿Qué derecho? Cristian, ¿dónde estás? Cristian Quispe, hijo, ¿qué entiendes tú por derecho? Ya que Corina no se acuerda que es un derecho. Profesora, buenas noches. Buenas noches, el hijo. derecho, pues, es un principio y una norma. Ya, muy Ya, bien. que prácticamente pueden ser aplicadas en lo que serían las leyes, ¿no? Ya, en las Como leyes. el derecho a nuestra libertad, a expresarnos libremente, a opinar. Bien, efectivamente, el derecho a opinar, a expresarnos libremente, el derecho a vivir en comunidad, el derecho a la igualdad, Miss. a la igualdad, que quizás se está perdiendo mucho. Derecho a la Entonces, salud. jóvenes, cuando nosotros analizamos desde ese punto de vista, el derecho, vamos a decir que es un principio, como le dijo tu compañero, que es una norma, podríamos llamarlo también, que son los atributos que todas las personas tenemos para vivir en sociedad. Así como hay derechos, también hay deberes. Nayeli Córdoba, ¿qué es un deber? Buenas tardes. Un deber es las obligaciones que nosotros como persona debemos ejercer, así como también tenemos nuestros derechos, también tenemos nuestros deberes. Muy bien, Nayeli, Las efectivamente. responsabilidades, Miss. Muy bien, las responsabilidades. Gracias, hija. Entonces, deberes viene precedido, acompañado de derechos. Derechos vienen acompañados de deberes. Ambos jóvenes coexisten en la vida social. ¿Por qué estoy hablando? Ustedes dirán, bueno, ¿qué tendremos nosotros que hacer con deberes y derechos en el tema de hoy que estamos hablando de valores? Simplemente porque es necesario conocer hasta dónde llegan mis límites, ¿no? ¿Qué atributos tengo yo? ¿Qué facultades tengo? ¿Y qué deberes y responsabilidades debo de cumplir? ¿Qué pasó? A ver, ¿quién me está haciendo bulla? No lo detecto. Milagros Picharde. Milagros. Ese audio. Milagros, ¿dónde están mis derechos? Les decía entonces, es necesario ambos para que coexistan en la vida social. Decía que no hay deber sin derecho ni derecho sin deber. ¿Por qué? Porque ambos existen ahí. Entonces, si nosotros vamos a hablar de deberes, vamos a hablar de derechos, es necesario conocer para poder... Un momento.
es necesario, les decía, entenderlos para también poder quizá ejercer los valores, ¿no? Porque si yo conozco los límites, conozco mis atributos, conozco hasta dónde puedo llegar y conozco cuáles son mis responsabilidades, también voy a poder saber e identificar, como es la sesión de hoy, los valores universales y su importancia para la sociedad. ¿Cuáles son esos valores universales que nosotros tenemos? Hoy los vamos a identificar, pero recordemos que es esencial poder determinar deberes y poder conocer hasta dónde son mis derechos. Continuamos. A ver, ya hemos leído bastante de lo que es, o hemos visto la semana pasada de lo que es valor. Un ratito sigo admitiendo. Anaí Salazar, léeme, hija, lo que dice valor y lo que dice universal allí, que tienes al frente tuyo, Anaí. Anaís, ¿no está? Uy, ¿dónde se meten? Salazar Medina, Anaís de Rosario. Está acá de forma figurativa. A ver, otro al azar. Jacqueline Cance. Jacqueline, hija, léeme lo que dice allí valor universal. Ya, valor que procede de la Q y más concretamente del vocablo valere, que puede traducirse como ser fuerte, universal. Por su parte, también en ama de latín podemos establecer que procede de la palabra universalis, perteneciente al universo. Ya, gracias, hija, te pudimos entender algo. Entonces, cuando yo digo que la palabra valor proviene del vocablo valeri, o sea, valor es la fuerza interior. Por eso nos dice allí o hace referencia a ser fuerte y universal. De hecho, pues ya todos creo que conocemos ese concepto, ¿no? Allí dice mana, o sea, nace del latín universalis y significa pues perteneciente al universo. Entonces, los valores universales justamente atañen o hacen referencia al hecho de que nos pertenecen a todos o son todos los necesarios para nosotros poder desarrollarnos óptimamente dentro de la vida social. A eso es que hace referencia cuando dice valores universales. Dentro de esos valores universales, ahí tenemos una figura y vamos a ver ahora por qué son importantes. ¿Ya? Miren, se dan cuenta, yo les decía hace un momento, cuando hablé de deberes y derechos, acá nos habla también del medio ambiente. ¿Por qué? Porque es el lugar pues donde nosotros compartimos, donde nosotros vivimos, donde nosotros nos desarrollamos y ejercemos algún tipo de presión sobre él. Grace Misaico, léeme la importancia. Misaico. Misaico Huarcaya Gregidenis. ¿No está? ¿Puedo leer yo? Disculpe la molestia. Te escuchamos, hija. Importancia de valores para la vida del hombre y el medio ambiente. Los valores son la suma importancia para la sociedad desde hace mucho tiempo. El hombre, por ser un animal social, necesita interactuar de una u otra manera con otro de su misma especie. Por lo tanto, al relacionarse con otra persona, debía tener un cierto comportamiento. Este comportamiento se debía regir a sus costumbres y las actitudes. Los valores surgen por la necesidad del hombre de relacionarse de una buena manera con su entorno. Muy bien, Janet, muchas gracias por tu participación. Entonces, si nos analizamos lo que Janet nos ha expresado en base a lo que tenemos ahí, podemos decir pues que ya desde hace... El gato tira la rana. A ver si me ayudan con los audios.
¿Quién me está hablando ahorita? ¿Quién quiere participar? Ya fugó, ya no está acá. Erika Hostia, ese audio, por favor, ¿ya? Entonces les decía, el hombre joven es, por necesidad, hemos dicho que somos seres sociales, por naturaleza y necesidad, porque no podemos vivir aislados del mundo, no podemos vivir separados de nadie. Entonces, por ello es que hacemos nuestra vida social. Y justamente en base a esa relación social es donde van a emanar o van a nacer deberes y derechos. Erika, hostia, ese audio. Ya. Entonces les decía de que justamente es en la vida social donde van a emanar o van a nacer nuestros deberes y derechos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que saber hasta dónde llegamos, ¿no? ¿Cuál es mi punto? ¿Dónde empieza el tuyo? ¿Dónde termina el mío? Y miren lo importante que es, aparte de esos deberes y derechos, poder tener valores. ¿Por qué? Porque los deberes y derechos pueden estar allí, puestos, escritos, determinados, normados, establecidos por un grupo social, pero si una persona carece de valores, nunca va a poder poner en práctica esos deberes y derechos. Porque yo digo, este es mi espacio, a mí que me interesa, no lo respeto. Estoy en contra de la norma establecida, en contra de ese principio, en contra de esa atribución que tengo. Por lo tanto, los valores jóvenes surgen en esa interacción social, surgen en esa relación con los demás. Y de hecho también, como siempre les he dicho, estos valores están de acuerdo a las formas de vida de cada comunidad. Por eso allí dice, debe regir a sus costumbres y actitudes. Todos no tenemos las mismas costumbres, todos no tenemos las mismas actitudes, por lo tanto, todos no vamos a actuar de la misma forma. ¿Ya? Los valores surgen por la necesidad del hombre de relacionarse de una buena manera, de hecho, ¿no? Hoy mucho se está hablando del cuidado del medio ambiente, y eso también está establecido en derechos de cuarta generación, por ejemplo, que tiene que ver cómo nosotros nos vamos a interrelacionar o relacionar con ese medio ambiente y qué es lo que vamos a hacer. ¿Bien? No quiere pasar mi diapositiva, ahora sí. A ver, ¿era esa o me pasé mucho? Ya está. El valor como actitud, ¿ya? El valor, ya les dije desde la semana pasada, que vienen a ser las formas como nosotros actuamos frente a los demás. Pero para que yo pueda actuar, de hecho, esa actitud tiene que ser una actitud pensada, tiene que ser la expresión de mi sentir, ¿no? De poder exteriorizar eso que tengo dentro. Entonces, el valor es la actitud acerca del sentir, del pensar y del actuar. Es la trilogía. Toda actitud tiene lo mismo. Pienso, siento y actúo. El pensar, de hecho, para pensar tengo que tener conocimiento, tengo que tener las capacidades. El sentir es la forma de qué es lo que yo tengo dentro de mí para hacerlo efectivo, ese pensamiento. Y el actuar se relaciona a los hechos, ¿no? A lo que hago, a cómo cómo expreso, no solo expreso, sino cómo desarrollo ese valor, ¿no? Si me dicen quizá la responsabilidad, les dije la semana pasada, ser responsable no significa hacerlo. Ser responsable es hacer tu tarea, pero hacerla bien, no me vas a decir, ya cumplía, por si acaso, acá está mi trabajo, mire, completito tal cual lo pidió. No, incluye, además, el hecho de que lo haga correctamente. Si a mí me dejan un trabajo y yo tengo que actuar correctamente, tengo que hacerlo de la misma manera, cumplirlo como lo solicita. Así que no es solo cuestión de hacer, sino de saberlo hacer. Y para saberlo hacer, tengo que poner en práctica conocimiento. El valor universal. A ver, Fernanda Guzmán. Te escuchamos, hija. Guzmán, Cachique, María Fernanda. María Fernanda, te escuchamos. ¿Estás ahí, María Fernanda? Sí, Miss, aquí estoy. Ya, te escuchamos, hija. ¿Dígalo completo o lo leo? Léelo, hija. Ya.
Valor universal. Un valor es una cualidad que confiere a las personas, cosas o hechos, una estimación. El término se utiliza para nombrar a las características morales que son inherentes a un sujeto, la piedad, la responsabilidad, etc. Universal, por otra parte, es un adjetivo que está vinculado al perteneciente o relativo al universo. El concepto hace referencia al conjunto de todas las cosas creadas y aquello que es común a todos en su especie. Estas dos definiciones nos permiten acercarnos a la noción del valor universal. Los valores universales están formados por las normas de comportamiento implícitas que resultan necesarias para vivir en una sociedad armónica y pacífica. Gracias, Fernanda. Entonces, de acuerdo a lo que Fernanda nos ha leído, ahí nos hemos podido dar cuenta de que dice son normas de comportamiento implícitas que están con nosotros, que son necesarias para poder vivir dentro de una sociedad armónica y pacífica. Así es, pues, jóvenes, ¿no? Si nosotros ejerciéramos correctamente lo que son valores, lo que son deberes, derechos, vamos a vivir, pues, en tranquilidad, vamos a vivir de manera correcta, de manera alturada, ¿no? Evitando quizá conflictos, malos entendimientos, riñas, y todo aquello que nosotros mismos producimos. Entonces, valor, como dice claramente allí, es inherente a un sujeto, o sea, eso está con nosotros, ¿no? Siempre, por ejemplo, cuando decimos moral, inmoral o amoral. Cuando hablo de una persona moral, cuando la persona no tiene nada de moral, el prefijo a les dije que era sin falto, sin nada, ausente, no lo tiene, es una persona moral. Pero yo digo inmoral, es aquella persona que tiene sus valores, pero está en contra de ellos, no los practica, por eso digo es inmoral, o digo es amoral. ¿Ven la diferencia? Entonces, los valores están con nosotros. Tenemos piedad, responsabilidad, amor, lealtad, justicia, están con nosotros. La forma es cómo lo desarrollamos, cómo lo expresamos, cómo lo sentimos y cómo actuamos en base a esos valores que son intrínsecos en nosotros, que son propios de nosotros, que están bajo el dominio de nosotros, porque cada uno posee sus propios valores, cada uno de nosotros tiene la capacidad de poder discernir, ¿no? Cuando le hablé de virtudes, por ejemplo, discernimos entre lo bueno y lo malo. Hacemos una diferenciación entre ellos, qué es lo bueno, qué es lo malo. Si observamos la otra figura, dice, todas las personas tienen ciertos valores que surgen de su interior y que guían su accionar efectivamente. No todos actuamos igual, no todos tenemos la misma escala de valores, no todos poseemos los mismos sentimientos ni pensamientos. Como no todos los seres humanos piensan de la misma forma, los valores de un individuo pueden diferir de los valores del otro, es verdad. De repente para mí lo que es correcto para ti no lo es, y de repente para ti lo que para ti es inmoral, para mí no significa necesariamente que sea inmoral. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vuelvo a repetirle, cada uno de nosotros tiene la misma, tenemos una escala de valores, porque son mis valores personales, son los valores que yo poseo, y los valores personales de hecho están en relación a esa formación que hemos tenido desde casa, son tuyos, son personales. Tú sabrás medir pues la responsabilidad, el amor, la fidelidad, la verdad, la mentira, tú las sabrás medir. En cambio, los valores universales tienen la particularidad de ser compartidos a nivel social. Es para todos, por eso se dicen universales. La igualdad, por ejemplo, que dijo su compañera hace un momento, es un valor, sí, es un derecho, también es un derecho, pero la igualdad también es un valor que nos permite reconocer a los demás tal cual son, ¿no? En nuestras mismas condiciones. Pueden haber diferencias culturales. Se puede afirmar que la bondad
la solidaridad y la honradez son virtudes deseadas en cualquier país o región. Se trata, por lo tanto, de valores universales, ¿no? La solidaridad, jóvenes, quizás sea el valor universal más utilizado, más puesto en práctica, donde se puede evidenciar. ¿Quién me pone un ejemplo de la solidaridad que se vea siempre? A ver, ¿quién me puede poner un ejemplo de solidaridad? Miss, Cuando devolvemos cosas A perdidas. ver, Miss, dime, buenas jefa. noches. Miss, Buenas buenas noches. noches. Lo que yo puedo ver y también lo que yo hago mayormente en practico la solidaridad es que, o vemos, mejor dicho, en los buses o micros, como lo llamamos, cedemos el asiento a las personas mayores. O también practicando de mostrar el apoyo a la otra persona cuando se sienta mal, mostrar el apoyo diciéndole, subiéndoles ánimos, ¿no? También es muestra de solidaridad. Muy bien, Vanessa. Muy bien acertada tu respuesta. Sí, es cierto, ese es el solidario. Y eso, pues, es para todos, ¿no? O sea, el hecho de ver quizá una persona adulta o un niño, si yo puedo ceder el asiento a una mujer embarazada, es lo correcto, porque son normas que debemos de practicar. Gracias, Vanessa, por tu ejemplo. La bondad está muy relacionada a la solidaridad, ¿no? Alguien por ahí me preguntaba, ¿no? ¿Qué es la bondad en sí? ¿No? El ser bondadoso es el poder darle a la persona lo que puedes dar. Ese ser bondadoso, querer apoyar, está muy, muy relacionado a la solidaridad. Otro, quizá también cuando vemos nosotros la solidaridad, de repente, hay frío en Puno, friaje en Puno, nos dicen en la televisión. Ven a donar una chompa o una ropa, un abrigo para los que lo necesiten, ¿no? Y ahí se ve evidencia de solidaridad. Cuando quizá hay un evento natural, quizá haya un sismo, de repente algún tipo de inundación, por ejemplo, también se apela a la solidaridad, ya para sentir la ayuda de los demás. Esta solidaridad en estos casos tiene mucho que ver con el tema de apoyo mundial también, ¿no? A veces de repente, no sé si habrán leído, pues ustedes no creo que hayan estado en el terremoto del 97, del 2007, perdón, y si estuvieron, eran muy pequeñas. Y ahí tuvimos muchísima ayuda internacional. Entonces, eso se llama solidaridad, es el apoyo que se da. Y se da en gran cantidad. Yo recuerdo mucho que el año 96 hubo un terremoto en Nazca. Fue un terremoto fuerte y en ese tiempo, pues, la mayoría de las casas eran de adobes, por no decir el 90% de las casas. Y debido a esa condición, casi todas cayeron. Y que recuerdo mucho que el gobierno de Japón, eran tiempos de Alberto Fujimori, se solidarizó con el pueblo peruano y regaló 50 millones de dólares para la reconstrucción de las casas. Y se hizo, joven, se hizo y rapidísimo, muy diferente a cómo fue en el gobierno de Alan García luego del terremoto de acá de Ica. Ese año yo recuerdo que el 96, que fue el terremoto en noviembre del 96, 12 de noviembre de 1996, ya para enero del 97, ni 2 meses, la mayoría de los pobladores tenían su casa con material noble. Pero fue solidario Japón en ese momento, ¿ya? Pero ¿qué hizo el presidente Fujimori? El presidente Fujimori no regaló las casas a los peruanos, sino creó el Banco de Materiales. Y con ese aporte que se iba a hacer por el pago mínimo de las casas, que en ese tiempo era 50 soles mensuales, era un préstamo a 20 años, sin intereses. A 20 años había que pagar las casas y te construían 40 metros. Pero con ese dinero que tú pagabas, servía para las futuras construcciones. Y de esa manera el Banco de Materiales se amplió. Posteriormente, ya en el gobierno del presidente García, las casas fueron condonadas
¿Por qué? Porque se recurrió al hecho de que el gobierno de Japón se había solidarizado con el pueblo peruano y había regalado dinero. En buen idioma, que no se debió de cobrar nada porque era un regalo de Japón. Pero se dio. Y eso, por ejemplo, es un ejemplo propio de lo que es la solidaridad. La vamos a ver también a través de la Cruz Roja, dentro de uno de sus derechos universales que tiene la Cruz Roja, que es la solidaridad. En términos de virtudes teologales, lo conocemos como caridad, pero es el apoyo que se da a la otra persona, y eso sí es para todos en general. Bien, acá dice la bondad, la solidaridad y la honradez son virtudes. ¿Y qué es la honradez? Es una virtud que se gana no mintiendo, que se gana pues diciendo la verdad, el ser honrado, no robando, etcétera. Son virtudes, no todas las poseemos. Y deberían de ser, por eso dice, universales, y que cualquier país o región le gustaría tenerlas. Continuamos. La libertad. La libertad es un valor único, pero es un valor para todos. Todas las personas tenemos la libertad de poder elegir de hacer o no hacer. A ti nadie te puede obligar a hacer lo que no quieres. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tú tienes la libertad, tienes la capacidad de poder decir sí o no. Nadie te va a obligar a que hagas algo que no está en ti. Entonces, ¿por qué? Porque somos personas conscientes, somos personas capaces, somos personas pensantes para hacer algo o no algo. A ver, ¿quién me quiere leer la libertad? ¿Yo me puedo? Por supuesto, hija, te escuchamos. La libertad. La libertad es una de las virtudes más reconocidas y apreciadas por todos los seres humanos, no solo como facultad de desplazarse y de transitar sin impedimento, sino también como el poder para actuar y no actuar, para pensar y expresarse de tal manera para decidir qué hacer y cómo hacerlo. La libertad se siente a medida que se hace lo que se quiere. Gracias, Yané, nuevamente. Muy bien, hija. Entonces, la libertad se siente en la medida, fue mi error, en la medida que se hace lo que se quiere. Sí. Jóvenes, nosotros somos libres de hacer. Somos libres de poder elegir lo que nosotros queremos. Somos libres de tomar la decisión que queremos. Para eso está nuestra primera virtud, que es la prudencia. Si no tenemos prudencia, no vamos a actuar correctamente. Ahora, la libertad es un valor que nos permite a nosotros poder decidir, ¿no? Para quienes somos católicos, tenemos la libertad. Acá en nuestra religión nadie no nos dicen lo que tenemos que hacer, nos dan esa libertad, como se dice, libre albedrío, para que tú puedas tomar la decisión que consideras correcta. ¿Ya? Y la libertad se usa en muchos términos, ¿no? Esta figura que dice acá, libertad de expresión. O sea, tenemos eso, de hecho que lo tenemos, porque nosotros podemos opinar, siempre y cuando no transgredamos el derecho de los demás. La libertad también se usa en el tema de comunicación, ¿no? En los canales, cuando dicen no hay libertad de expresión, dicen los canales. ¿Por qué? Porque significa que están censurando algún tipo de noticia, algún tipo de aviso que no quieren que el pueblo sepa. Pero la libertad se usa en todo término. Pero, ¿qué será el libertinaje? ¿Alguien sabe qué será el libertinaje? Nadie, ¿no han escuchado de libertinaje? O que a veces confundimos libertad con libertinaje. ¿El exceso de libertad? ¿Ya? ¿Exceso de libertad? Dime, Vanessa.
Lo inmoral, Miss. Es exceso, es un exceso que nos tomamos un exceso de libertad. O sea, que hacer lo que quieres sin o sea, sin ver los derechos o sin ver las leyes que hay. Eso podría ser, Miss. Gracias, Vanessa. Vanessa y Coyo también estaba opinando. Sí, el libertinaje, jóvenes, es hacer lo que queremos basados en una supuesta libertad, ¿no? No, yo tengo libertad y hago lo que quiero, y eso no es libertad, sino es libertinaje. ¿Por qué? Porque excedo el límite, me paso de él, ¿ya? Porque yo actúo como yo quiero actuar, pero de manera moral. Ese es el libertinaje. ¿Bien? Entonces, nuestra libertad consiste pues en sentirnos tranquilos, en sentirnos libres, en sentirnos seguros con lo que estamos haciendo. Esa es la libertad, a que te sientas tú bien, ¿no? Y que no va de repente a trastocar en otras personas o que no va a interferir en otras vidas. Esa es la libertad. Y es un valor universal. En otros términos, también la tenemos como un derecho, ¿no? De quienes han luchado mucho por lograrlo. Por ejemplo, esa libertad fue uno de los principios donde se da la Revolución Francesa de 1789. Era la libertad, la justicia y la solidaridad. Eran los tres principios bajo el cual luchó el pueblo francés para liberarse de la monarquía francesa de ese tiempo. ¿Qué generó más adelante? La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Y a partir de allí, pues, emanan las constituciones. Entonces, esta libertad fue un principio muy utilizado en ese tiempo. Libertad, justicia y solidaridad. Tres principios básicos para que se inicie, se enfrasque hacia una nueva ruta de gobierno Francia, que significó también para nosotros el cambio de era. Pasamos de la edad moderna a la edad actual. Y significó también, como le dije, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde de ahí empiezan a hablarse de derechos para el hombre. ¿Por qué se llamaba del hombre y del ciudadano? Porque solo era para el hombre, pueden creerlo, no era para nosotras las mujeres. Posteriormente se van a adosar algunos artículos, no adosar, se van a crear otros derechos para nosotras. ¿Bien? El respeto, les he venido diciendo de que respeto, tolerancia y diálogo son los valores fundamentales para la vida social. Entonces, con respeto hablo de derechos. Cuando yo, donde yo aplico, hace un momento les dije que el derecho era una facultad que nosotros teníamos. Y esas facultades tienen que estar enmarcadas en un límite, y ese límite se llama respeto, que dice que es la esencia de las relaciones humanas. El respeto a las personas es una aceptación. Quien te respeta te valora. Eso es lo cierto, ¿no? Respeto es valoración nada más hacia la otra persona. No hay otra cosa. ¿Bien? El respeto exige un trato amable y cortés y genera a la vez un ambiente de seguridad, ¿no? A veces escuchamos el término que dice respetos guardan respetos. ¿A qué se refiere? Que si tú respetas, de hecho también vas a ser respetado, pero si no respetas, nadie te va a respetar. Esa es la gran diferencia. Entonces, algunos autores dicen de que este valor está viniendo a menos, que este valor ya no lo están practicando, que lo estamos dejando de lado, que ya los niños no saludan a los adultos, que ya no se les da el pase a otra persona, pase preferencial. Hace un momento dijeron el hecho de tomar un bus y ceder el asiento. Todo ello implica normas de respeto. ¿Bien? ¿Qué otros valores universales he considerado? La honestidad, les hablé hace un momento de la honradez. La honestidad es el valor, la honradez es la virtud, no se olvide. La honestidad es el valor y la honradez es la virtud. A ver, Andrea Inocente, Andrea, ¿qué es la honestidad, hija? Ser sincero. ¿Qué más? ¿Qué dice allí? ¿Dónde está Andrea? Andrea, lee lo que tienes al frente. No hay. Miss, ¿puedo leer yo? ¿Puedo leerlo yo?
A ver, Pilar, te escuchamos. Vamos a escuchar a Pilar Barrios. Ya, Miss. La honestidad. Una persona honesta consigo misma y con los demás será capaz de desarrollar la rectitud, la autenticidad, de generar confianza alrededor. La honestidad hace del sujeto un miembro con el que se quiere contar para grandes hazañas. Qué bonita es la frase final que dijiste, ¿no? La honestidad hace del sujeto, se hace de la otra persona un miembro con el que se quiere contar para grandes hazañas, con el que tú quieres compartir de repente cosas buenas, ¿no? Compartir rectitud, ser auténtico, el ser honesto te va a generar esa seguridad con los demás. Ese es el honesto. Una persona honesta te genera seguridad, te genera confianza, te da tranquilidad, ¿ya? Y esos son valores universales que no se pierden, ¿no? Están viendo esa figura así en forma de broma que dice, ¿eres modelo culturista? ¿Eres modelo yo culturista, no? O sea, cuando quizás nos comunicamos con alguien en internet, es como hacer una burla de lo que es la honestidad en este sentido. Si No estamos son detrás, sinceros, no Miss. son sinceros. Gracias. ¿Quién fue? ¿Quién me ayudó? ¿Nancy? Sí, Miss. Nancy, me quitaste la palabra. No me salía. Ser sincero. Ya, Nancy. No, a veces cuando se ponen detrás de una pantalla no son sinceros con sí mismos. Sí. Apar- Y de ver, o dicen lo que no son. y de verdad que ya la sinceridad nos está costando mucho, ¿verdad? Ser auténticos. Eso dice, ¿cómo es lo que dicen? Ser auténticos, que es la frase que se usa mucho ahora. Tiene que hablar justamente de la honestidad y la sinceridad como lo has expresado. Muy bien. ¿Qué más tenemos? La justicia. La justicia es una virtud. ¿Por qué es una virtud? Porque ser justo no es fácil. Siempre les dije, es darle a cada uno lo que le corresponde y es debido. Por eso dice ahí, es dar a cada quien lo suyo. Ahora sí. Entonces ya de repente han leído lo que dice allí. Es una condición para que las relaciones humanas se desarrollen armónicamente en un ambiente de respeto, igualdad, rectitud y estabilidad. Es la virtud entera y perfecta. Entera porque comprende a todas las demás virtudes y perfecta porque el que la posee puede servirse de ella, no solo consigo mismo, sino con los demás. Jóvenes, la justicia de verdad que poder desarrollarla es bien complicado. Es bien difícil poder desarrollar esta virtud, pero justamente queda en nosotros el desarrollo debido pues a cómo somos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos dentro? ¿Qué es lo que profesamos? ¿Qué es lo que decimos? ¿No? Que tiene que ver con la moral, que tiene que ver con el hecho de no aceptar cosas negativas, el hecho de querer siempre lo mejor. Pues si yo siempre quiero lo mejor, siempre estoy con eso dentro de mí, de hecho que me voy a conducir por ese sendero de justicia. Para mí es complicadísimo también, ¿no? Y la justicia se imparte en todo nivel, en todos, como padres, como hijos, como estudiante, quizá como profesional, como esposo, como pareja, es bien complejo. Ya poder descubrirla, cumplirla, no es tarea fácil. Yo misma, ¿no? Los miro acá, digo, me pongo a pensar, bueno, ella participa, no participa, ¿qué hará? ¿Estará echada en su cama? ¿Me estará prestando atención? No lo sé. En mi caso es bien difícil ser justa en este sentido, pero trato en lo posible de lograrlo. La amistad, ¿no? La amistad, este es un valor para todos. Yo creo que los seres humanos no podemos prescindir de la otra persona. No se puede, nadie puede estar solo, jóvenes. Nadie. ¿Por qué? Porque necesitamos de la otra persona para vivir. Ahora, la amistad, esa surge de manera espontánea. Ustedes
o sea, si se han hecho amigos de alguien, de repente apareció así. No es porque lo planificaron, sino porque se dio la amistad. Ya, yo Es siempre porque les digo, perdón, discúlpeme. ya, es porque yo siempre les digo a las chicas, ya encontraste tu media naranja, tu cordón umbilical, les digo siempre, o les decía, bueno, ¿no? Cuando estábamos en presencial, porque no puede estar sin la otra persona y tú no lo planificas. De 40, alguien te cayó bien y apareció una amistad espontánea y se tiene que mantener. Pero recuerden que para que la amistad sea verdadera tiene que haber lealtad. Si no hay lealtad, no hay amistad. El valor de la amistad estriba, o sea, se da en que personas diferentes van a crear lazos afectivos. Surge un espíritu de respeto. Ese respeto que va a surgir entre dos amigos te va a permitir tratarlo con cariño y dulzura. Gracias a ellos nos resuelven algunos problemas económicos y nos orientan a lo largo de la vida. Van a compartir mi visión personal y gozar de nuestras ocurrencias, del esparcimiento, descanso, buen humor e incluso de alguna broma. Es una relación voluntaria. La amistad no es impositiva, es voluntaria, íntima y duradera, predominando en ella otros valores: desinterés, solidaridad, reciprocidad y la independencia de diferencias sociales. De hecho que la amistad surge, como les dije, como valor y pues nadie se le impone, ¿no? La amistad tú la cosechas, la practicas con alguien y sacas lo mejor de ella. Acá está la bondad. La principal virtud moral es la bondad. Virtud por anatomasia, valor supremo de la conducta. O sea, si yo quiero tener una conducta adecuada, perfecta, tengo que desarrollar la bondad. Acá nos habla también de la moral como la realización de lo bueno. La bondad es la virtud de ejecutar el deber. Por lo tanto, el hombre bondadoso realiza en acto sus convicciones, manteniendo una insobornable lealtad consigo mismo y con el prójimo. El hombre bueno se impone un deber y lo cumple. Nos encontramos con un hombre que cumple con su deber por respeto a sí mismo y a la humanidad. Bien, entonces, jóvenes, la bondad como tal nos va a permitir pues a nosotros actuar y actuar bien de acuerdo a esa necesidad, de acuerdo a esa demanda, de acuerdo a lo que la otra persona o el prójimo desea. Ya, a veces decimos, es un hombre bondadoso, y no vamos a pensar que es bondadoso únicamente porque me dio dinero, ¿ya? Si no es bondadoso por el hecho de que actúa correctamente, actúa con rectitud, de acuerdo a la demanda del otro. Bien. Quizá en los últimos años, con mayor fuerza, hemos escuchado hablar de la empatía. ¿Ya? ¿Alguien sabe qué es la empatía? Ponerse en el lugar de la otra persona. Gracias, Ochin. Ponerse en el lugar de la otra persona. Eso es empatía. La empatía, como siempre nos dice, ponte en los zapatos del otro. ¿Por qué? Porque si yo quiero quizá entender las actitudes de la otra persona, quizá entender su comportamiento, entender alguna parte de su conducta, tengo que ser empático. ¿Por qué? Porque tengo que mirarlo desde su punto de vista, ¿ya? Y acá nos dice Daniel Goleman, que es el que habla mucho de lo que es la inteligencia emocional, personal, interpersonal, nos dice que la clave de esta inteligencia es la empatía. Bien, entonces es necesario en algunas ocasiones de que yo me pueda poner en el lugar de la otra persona, a fin pues de poder entender su situación, como les dije. Igualdad, ni qué decir, ¿no? Acá en esta figura, a ver, Corina Soto, ¿ya estás acá? ¿Qué entiendes por esa figura que ves al frente? ¿O cómo me puedes describir la figura, Corina? Soto Hernández, segundo llamado. Sí, Miss. ¿Qué observo en la imagen? Sí, que observas en la imagen, no en el texto. Pues observo niños.
Felices. ¿Ya? ¿Algunas características entre ellos? Ah, sí, el color. ¿Cómo? El color de su piel, Miss. Ya, el color de su piel. ¿Ya? ¿Y por qué hablaremos de igualdad allí? ¿Por qué dirá igualdad allí, Corina? Ah, pues porque todos somos iguales. Porque todos son iguales. Ya, personas de distintas culturas, Sí, muy bien. todos somos iguales, sí. Sin importar el color y la raza, Ya, así como dice. ya, muy bien. Gracias también, Anaís. Gracias, Oshin. Ya leí sus comentarios en el chat. Sí, siempre nosotros hablamos de la igualdad, y dónde Tenemos está la los mismos igualdad y todo. derechos. Los mismos derechos. Muy bien. Esa es igualdad. Poseemos los mismos derechos de donde vengas. ¿Por qué? Porque los derechos son universales, son los derechos, pero cada quien, eso sí, tiene sus propios derechos. Cada país, cada legislación da sus propios derechos. Pero básicamente hay derecho a la vida, derecho a un nombre propio, derecho a una nacionalidad, etcétera, ¿no? Entonces, cada país tiene lo suyo. No sé si ustedes recordarán que en China, por ejemplo, se permitía un solo hijo por familia. No, pero ahora ya se aceptan 2 hijos porque de pronto China se empezó a llenar de chinitos, no había mujeres. Había mujeres pero en menor proporción y la mayoría eran varones, ¿no? Y ellos, ¿por qué lo hacían? Por el hecho de querer disminuir la cantidad de habitantes que tienen. Recordemos que China es el país más poblado del mundo, con más de 1.300 millones de habitantes, 1.300 millones de habitantes. Entonces había muchos adultos y también necesitaban la mano de obra del joven, demasiada longevidad en China. Entonces, pero hay igualdad, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque son las normas que rigen a ese país. En cambio, nosotros acá no tenemos restricción para tener hijos, ¿no? Una peruana puede tener 7, 1, 4, 2, los hijos que ella desee. Pero lo correcto, si yo quiero hablar de igualdad, debo de decir los que puedo tener y mantener, ¿verdad? Que es lo que siempre buscamos, ¿no? Si yo puedo mantener 1, me quedo con 1. Si puedo mantener 5, tendré 5. Entonces, jóvenes, la igualdad cuenta para todos los derechos que nosotros tenemos sobre la raza, el sexo, la razón, la inteligencia, el que tenga dinero no lo tenga, etc. Todos debemos ser iguales ante la ley, que es lo que se dice. Y ese es otro de los valores universales. Y también la igualdad de género. ¿Ya? La humildad. A ver, Cintia Lisbeth, ¿qué dice de la humildad? Léeme. A ver, estoy escuchando. ¿Dónde está su compañera? No hay. Yo no soy Cintia, yo soy Rojas, Janet. Yo le estaba comentando acerca, disculpe, de la otra imagen, es que la igualdad creo que no se practica, no se llega a practicar en Estados Unidos, porque Donald Trump no permite que entren los morenos para allá. Se puede decir por su color de piel, solamente aceptan los blanquitos, nada más. Sí, Eso es lo que le quería. Sí, hija, lamentablemente la norma no es así, pero siempre ha quedado en ellos esa condición, ¿ah? Acá nosotros podemos recordar a Martin Luther King cuando luchó contra la segregación racial en 1960, también fue un Nobel de la Paz, Martin Luther King, y en muchos estados de Estados Unidos se quitó pues la segregación racial. ¿Qué significaba eso? Que negros no podían juntarse con blancos. El negro no se podía mezclar. Imagínense si un blanco se casaba con una negra, se morían los blancos. O sea, no era aceptado. Qué tontos, ¿no? Porque yo creo que la cuestión de actitudes, la cuestión cognitiva, nada tiene que ver con la raza. Que se ha aperturado, sí, con mayor énfasis el ingreso de negros, sí, pero lamentablemente siempre ha quedado eso, siempre, así como dice Yaneta, podemos hablar de derechos, por ejemplo, en ese país
de segregación racial, sin segregación racial, pero ha quedado. Hay muchos grupos que rechazan a la gente de color, ¿no? Y acá en nuestro país, nomás sin irnos lejos, ¿no? Hay mucha gente que dice, esos cholos. Y no sabemos, entre comillas, esos cholos a qué se refieren, ¿no? Entonces, esas son algunas de las cositas que nosotros podemos mencionar en relación a la igualdad. Sería muy bonito, sería óptimo, sería lindo que todos nos hablen de igualdad. Miss, los pitucos, sobre todo de Lima, porque tienen plata, se creen, ¿no? Lo dijiste correctamente. Gracias. Miss, no sé si usted llegó a ver un video que usa que llegó a ser una chica, no sé si se hizo viral, no sé si lo habrá llegado a ver, fue hace un tiempo atrás, que decía que llegó a decir que su perrita era pituca, y le estaba haciendo como que problemas La por perra su perrita. pituca. A ver, Sí, imagínate. sí, perra pituca. La perra pituca. Muchas gracias, hija. Continuamos con La la... de Milagros Leiva, Miss. ¿Perdón? También la de Milagros Leiva. Ah, sí. Bien, la humildad. Gracias, hija. Es la conciencia que tenemos acerca de lo que somos. Yo les dije que la humildad era el valor principal, el principal valor. Les dije, la humildad es el principal, el disvalor es la envidia. Lo contrario, humildad es envidia. La humildad es la conciencia que tenemos acerca de lo que somos, de nuestras fortalezas y debilidades como personas, y que nos impide, por lo tanto, creernos superiores a los demás. Sí, los que son humildes no se sobreestiman ni maltratan a los menos favorecidos desde el punto de vista social, económico, de educación. Sí, una persona humilde, como les dije, no es aquella persona que no tiene dinero, no. La humildad viene de corazón, la humildad es lo que llevamos dentro. Ser humilde es no maltratar a la otra persona, es respetar a la otra persona, es no sentirnos superior a nadie, ¿no? Y eso es, como les dije, el valor más importante, el principal valor que debe tener todo ser humano. Si no hay humildad, va a ser difícil poner en práctica los demás valores. El disvalor mayor que tenemos las personas es la envidia. Bien, ¿cuál es la actividad? Ya está programada dentro de la sesión de aprendizaje. Bien, voy a cortar, jóvenes, esta sesión para terminar la siguiente. ¿Entendido? Miss, mañana no es el examen. Mañana es el examen, ¿sí? Un momento, ¿ya? Mañana es el examen. Un segundo.